Bueno, la clase de hoy va a ser referente a los sistemas embebidos. Bueno, primero definiremos qué es un sistema embebido. Entonces tenemos que es un circuito electrónico computarizado diseñado para cumplir una función específica en para algún proceso. Esto es lo que lo difiere un poco de los computadores. Digamos, un sistema embebido es muy similar a un computador, pero tiene, digamos, una labor, una función específica, mientras que un computador tiene un propósito general. Ya sabemos que un computador sirve para un montón de cosas. Bueno, la inteligencia artificial, es decir, las secuencias, instrucciones o algoritmos que uno programa en el sistema embebido, eh, residen en la memoria de una pequeña computadora denominada microcontrolador. Bueno, como decía, pues a diferencia de los computadores, estos solucionan un problema específico. Por ejemplo, tenemos, digamos, sistemas embebidos implementados en vehículos, digamos, para controlar el sistema de inyección de combustible, para alarmas contra robos, digamos, para sistemas de ubicación. También aparecen en electrodomésticos, tal como controlar la temperatura en refrigeradores, en hornos microondas. Tenemos también en lavadoras, es muy común para hacer el ciclo programado, pues se utilizan sistemas embebidos. También los encontramos en juguetes control remoto, que un carrito empieza a moverse automáticamente. Obviamente están en los celulares, en los cajeros automáticos y en general en muchos otros dispositivos que usamos todos los días. Bueno, entonces estos dispositivos se pueden programar directamente utilizando un lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel, es decir, las instrucciones programadas en digamos, en un ensamblador, eh, son como muy arraigadas de pronto, como que va muy dirigido al hardware, o sea, no es tan comprensible para el humano, digamos, esta manera de programar. O bueno, no como lo es otros tipos de lenguajes de programación como C, C++, C Sharp, Python, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos eh, las instrucciones, digamos, de assembler. Aquí es para hacer una suma y ambos es para hacer una suma. Este se hace en lenguaje assembler y este se hace con C++. Si vemos, pues esta manera de programar es muy fácil para nosotros comprender, mientras que aquí es un poco más complejo. Listo, entonces podemos programarlo utilizando el lenguaje assembler o mediante otros lenguajes de programación. Es muy común utilizar C o C++ en la parte de microcontroladores o bueno, sistemas embebidos. Ya ahorita hablaremos del microcontrolador. Entonces aquí tenemos la estructura de un dispositivo de estos. Entonces tenemos que internamente tiene un microcontrolador y este microcontrolador pues tiene una ROM, una memoria RAM, una CPU o procesador y hay unas entradas y salidas al dispositivo. Listo. Obviamente hay una alimentación, pues una tierra y esto es un reloj, como un reloj. Listo, más rato hablaremos de este reloj. Listo, oscilador también se le puede llamar. Entonces, bueno, primero hablamos de la ROM. Entonces vamos a hablar pues de las partes que componen un microcontrolador, que a su vez un sistema embebido pues posee un microcontrolador. Listo. Entonces la ROM es una memoria de solo lectura, es decir, en ella no se puede escribir. Entonces esta memoria sirve para el almacenamiento en ordenadores y dispositivos electrónicos, eh, que permite, pues independientemente de que haya o no haya una fuente de alimentación, pues la memoria, digamos las instrucciones o la información en esta memoria no se elimina. Es decir, es como, digamos,
existen memorias volátiles, es decir, que cuando reiniciamos, apagamos y prendemos, digamos, por ejemplo, un computador, pues la memoria se borra. Por ejemplo, la RAM es una memoria volátil. eh, Ella se reinicia, mientras que la ROM no, la ROM es una memoria que queda escrita independientemente de la alimentación. Bueno, listo, esto es una memoria muy pequeña y se utiliza generalmente para contener el firmware. Bueno, el firmware es un software que básicamente controla el hardware. Digamos, en el caso de los computadores hay una BIOS, que la BIOS controla pues, digamos como que es un intermedio entre el hardware y el software. Entonces, digamos como que conecta, digamos ahí está la parte de los controladores y todo, por ejemplo, para reconocerle los discos duros, reconocer que la tarjeta de video, reconocer la memoria RAM, etcétera. Entonces es como que una memoria de bajo nivel, ¿no? Donde se ubican las instrucciones básicas con el cual funciona la máquina, ¿sí? Entonces ahí están, digamos, como que el lenguaje más básico. Todas las instrucciones y operaciones de la unidad lógica aritmética están ahí. Listo, bueno, entonces ahora hablamos de la memoria RAM, que se conoce como memoria de acceso aleatorio. Y bueno, se utiliza generalmente en computadores y dispositivos electrónicos, digamos, ya sea para almacenar, digamos, para correr el sistema operativo, los programas que se utilizan, digamos, como Google Chrome, eh, por ejemplo, Word, un juego, etcétera. Entonces todos los programas quedan como que almacenados en esta memoria. Es una memoria muy rápida y es una memoria volátil, es decir, que cada vez que volvemos a prender el computador, pues volvemos a se reinicia la memoria. Entonces en esta memoria se cargan todas las instrucciones que se ejecuta la unidad central de procesamiento y otras unidades del computador. Por ejemplo, para almacenar los datos que manipulan digamos, las diferentes aplicaciones, pues se guardan acá. Cabe resaltar que es una memoria tanto de escritura como de lectura. Por ejemplo, cuando tenemos, digamos, un sistema embebido y pues eh, realizamos nuestro programa, entonces muchas veces requerimos almacenar la información, ¿no? Digamos que unos datos de lectura, digamos, recibimos unos datos de lectura, ya sea un sensor o cualquier otro dispositivo, entonces quedan almacenados en la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, tenemos también la CPU, que es el cerebro del sistema, entonces traduce unidad central de procesamiento. Eh, entonces, este dispositivo pues permite interpretar las instrucciones de un programa informático que hemos construido mediante la realización de operaciones aritméticas, sumas, restas, etcétera. Listo. Entonces, aquí tenemos un esquema más general, digamos, de un sistema embebido. Entonces, tenemos aquí un microprocesador, un microcontrolador, tenemos aquí una RAM, una ROM, entonces aquí serían las entradas que tendríamos, digamos, por ejemplo, sensores, tendríamos las salidas, bueno, aquí tendríamos un display, digamos, una alarma, un motor, entonces tendríamos actuadores. Entonces, un sistema embebido es como una placa donde utilizamos un microcontrolador y tenemos múltiples entradas y salidas para conectarnos con el mundo externo. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues vamos a utilizar algún tipo de sistema embebido, digamos, eh, dependiendo de lo que querramos hacer. No sé, en una aplicación industrial o algo así, pues vamos a una aplicación netamente pues, de electrónica de bajo voltaje o eso, entonces va a ser muy diferente de pronto a un sistema embebido que requiera conectarse con, qué sé yo, con PLCs, con motores, actuadores, entonces va a ser, digamos, un sistema más robusto. Va a depender de la aplicación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para la parte de microcontroladores, empresas muy populares, tenemos Altera, Atmel, Freescale, Microchip. También ejemplos de tarjetas de sistemas embebidos, tenemos un Launchpad, un Arduino, una Raspberry. Bueno, aquí nos vamos a enfocar en Arduino. Bueno, Arduino hay que empezar a decir que es una compañía de desarrollo de software y hardware libres.
digamos como que el enfoque de ellos es generar, digamos, software libre, ¿no? Es una, como es que es su visión en cuanto al mundo. Entonces, entonces lo que ellos hacen es pues diseñar y fabricar placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales. Eh, entonces se enfocan en facilitar el uso de la electrónica y la programación de sistemas embebidos en diferentes proyectos. Los productos que vende la compañía son distribuidos como hardware y software libre, eh, lo que permite que las placas de Arduino y la distribución del software pueda ser llevado a cabo por cualquier persona de forma gratuita. Bueno, los diseños de las placas de Arduino usan diferentes microcontroladores y microprocesadores. Suelen usar mucho el microcontrolador Atmel. Estos microcontroladores se conectan sobre una placa de circuito impreso a la que se le pueden conectar otras placas de expansión mediante los puertos de entrada y de salida presentes en la placa, que lo que hacen es complementar la funcionalidad del modelo. Entonces aquí tenemos una placa de Arduino. Entonces también hay que hablar del software de Arduino. Entonces pues hay dos partes principales. Uno es el entorno de desarrollo, que es el entorno de desarrollo IDE, que es donde nosotros programamos las instrucciones que queremos que el microcontrolador lleve a cabo. También hay un cargador de arranque o un bootloader que se ejecuta de forma automática dentro del microcontrolador. Inmediatamente se enciende. Eh, las placas de Arduino pues obviamente se programan mediante un computador, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la placa de Arduino, tenemos entonces aquí las partes, tenemos aquí un puerto USB, entonces aquí es la alimentación externa, el voltaje. Aquí tenemos un botón de reset, digamos que el programa se ha trabado o algo así, entonces imprimimos este botón. Entonces aquí hay unas entradas digitales o pines. Bueno, no solo entradas, pueden ser salidas, son 13, 14. Pueden ser programadas para que sean salidas o entradas, pero netamente digitales. Es decir, que solo obtenemos estados de unos y ceros, o sea, 0 o 5 voltios. Entonces aquí tenemos también unas entradas, unos pines analógicos, que son estos, son 6 en total. Tenemos también el microcontrolador, que es muy importante. No todos los Arduinos pues traen, digamos, el microcontrolador que se pueda soltar. Digamos, aquí si vemos, este encaja en un zócalo, y es lo que nos permite que nosotros programamos el microcontrolador, lo podemos sacar y utilizarlo en otra aplicación. Perdón, utilizarlo en algún circuito. Hay muchos circuitos donde esto va impreso. Entonces esto va pegado a la placa madre y obviamente pues no podríamos utilizarlo, no lo podríamos utilizar aparte del resto del circuito. Este LED de encendido pues nos permite ver cuando la placa está bien alimentada. Aquí tenemos un Arduino 1R3, que es el que vamos a utilizar para la clase. Aquí podemos ver una foto con mejor resolución. Tenemos entonces el microcontrolador, que como dije es un Atmel, de la empresa Atmel. Tenemos aquí las entradas analógicas, y vemos aquí dice que son analógicas, son 6. Recuerden que cuando hablamos de analógicas, por ejemplo, tenemos distintos voltajes, por ejemplo, una onda sinusoidal, ¿no? Entonces eso hay que representarlo pues mediante valores analógicos, ¿no? Entonces tenemos diferentes, como que diferentes intervalos, mientras que en las digitales si es 1 o 0, estado alto, estado bajo. Listo, entonces aquí está el puerto USB, aquí está el reset, lo mismo que miramos en la anterior. Estos Arduinos suelen ser muy baratos, digamos Arduino 1 ronda por ahí por los 30.000 pesos. Son dispositivos bastante baratos y muy fáciles de programar, que esa es una de las ventajas que tiene Arduino. A la hora de implementar un programa es mucho más fácil comparado digamos, con un microcontrolador. Por ejemplo, utilizar Microchip, que son, digamos, con sus microcontroladores PIC, no es tan sencillo. Un Freescale, digamos, no son tan sencillos como programar en un Arduino. Digamos, un Arduino puede programar, pues, cualquier persona podría decírselo. Mientras que un microcontrolador, pues hay que conocer bien el datasheet, conocer bien el microcontrolador y poder
saber bien cómo funciona para poderlo manipular bien. Entonces aquí en las especificaciones técnicas tenemos que es un microcontrolador ATmega de la empresa Atmel. Entonces es este. Entonces su versión es un ATmega 328. Entonces tenemos que el voltaje de entrada a la alimentación debería ser entre 7 y 12 voltios. Tenemos 14 pines digitales que pueden ser programados como entradas o salidas, de los cuales 6 pueden ser salidas PWM, que este tema, pues esto es modulación por ancho de pulso. Entonces es decir que cambiamos el ciclo, digamos son señales digitales donde cambiamos el ciclo de trabajo de, pues de las señales. Entonces digamos que queremos del 20%, entonces la señal va a ser delgadita, ¿no? Entonces queremos del 80%, entonces la señal pues va a ser digamos, su ancho pues es mucho mayor, ¿no? Esto es digamos, por ejemplo, que si tenemos una señal de 0 a 5 voltios y si le damos el 20% del ciclo de trabajo, entonces vamos a tener una salida en promedio de 1 voltio, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos del 80% del ciclo de trabajo, entonces tendríamos una señal de 4 voltios en promedio de C, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea básica de un PWM. Listo, más adelante lo veremos con más detalle. Entonces, tenemos unos pines de entrada analógicos que son 6, que ya los vimos aquí, que son a sub 0 hasta sub 5. Tenemos que la corriente DC por los pines es de alrededor de 40 miliamperios, es decir, que es de baja corriente, por lo cual si queremos, digamos, implementar otros dispositivos, por ejemplo, un motor que consume harto amperaje del orden de los amperios, requerimos pues de otros dispositivos intermedios tales como amplificadores, ya sea con transistores o algo que nos amplifiquen la señal. Digamos, con un Arduino o un sistema embebido podríamos controlar la velocidad de un motor, pero para ello tendríamos que amplificar la señal que nos arroja el Arduino eh, para poderlo usar digamos, a la parte de entrada de un motor. Listo. Bueno, entonces aquí hay que resaltar que las entradas del Arduino, los pines, soportan como máximo 5 voltios. Si excedemos este voltaje, podemos correr el riesgo de dañar el pin. Entonces, mucho cuidado con eso. A partir de 3.3 voltios, el Arduino toma la entrada como un estado alto o un 1 y menor a ese valor, pues lo toma como un 0 o un estado bajo. Entonces aquí tenemos las partes de la placa de Arduino. Entonces tenemos que ya hablamos del botón de reset, que es para analizar el programa que se ha cargado previamente en el microcontrolador. Entonces tenemos los pines, que son los puertos de entrada y de salida. Poseemos 14 digitales y 6 analógicos. Está el puerto USB que se utiliza para conectar el ordenador y de esa manera transferir los programas, o sea, el programa que nosotros construimos, lo cargamos al microcontrolador mediante este puerto USB. También podemos alimentar el Arduino utilizando el puerto USB. También poseemos un reloj o un oscilador que es el que se encarga del ritmo al cual se deben ejecutar cada instrucción. Es decir, entre más rápido sea el oscilador, pues más rápido va a ser digamos, nuestra aplicación, nuestro microprocesador. Entonces, digamos, en aplicaciones muy robustas, un Arduino se nos puede que, bueno, en aplicaciones que de altos requisitos, se nos puede quedar muy atrás un Arduino, debido a que digamos, el oscilador de estos dispositivos no es tan alto en comparación con otros chips. Entonces esto es muy importante. Vamos, aplicaciones muy robustas, un Arduino se nos queda atrás. Listo. Bueno, hay un LED de encendido que nos permite eh, ver si la placa ha sido alimentada correctamente. Está el microcontrolador, o bueno, a veces también es un microprocesador que se encarga de ejecutar todas las instrucciones de los programas. Hay un regulador de tensión que sirve para controlar la cantidad de corriente que se envía por los pines, el voltaje y la corriente. Bueno, hay un puerto de corriente continua. Este puerto es el que se usa para darle electricidad a la placa si no se usa en alimentación USB. Entonces tenemos que este es el puerto de alimentación o el puerto USB. Podemos alimentarlo
de ambas maneras. Listo, aquí tendríamos el oscilador, tendríamos el microcontrolador y listo. Entonces, básicamente eso. Listo, tenemos el zócalo de tensión, que aquí estarán pues los pines con los que alimentamos el circuito, es decir, serían los pines de salida estos. Estos solo son entradas, entonces estos pines se pueden, de aquí a acá, se pueden implementar como salidas o como entradas. Listo, entonces digamos si queremos alimentar un circuito, digamos enviarle un voltaje, pues lo hacemos desde acá. Aquí tenemos la tierra también, que se me ha olvidado. Y tenemos las entradas analógicas, que son las de desde A0 hasta 5. Listo. Entonces, ahora lo último sería hablar de Arduino IDE, que es la plataforma o el entorno de desarrollo del Arduino. Entonces es una aplicación multiplataforma, es decir, funciona para Windows, para Mac, para Linux, que está escrita en Java, en el lenguaje de programación Java. Bueno, en esta plataforma, en esta plataforma se puede escribir y cargar los programas en placas compatibles con Arduino, pero también sirve para utilizarlo a otras empresas, otras marcas, mediante unos núcleos terceros. Bueno, el IDE de Arduino también admite instrucciones de C y C++ utilizando unas reglas especiales de estructuración de código. Digamos, esta es la plataforma o esta es la aplicación para programar en Arduino. Es muy similar a programar en C++. Si alguien de pronto ha programado antes, se dará cuenta que es muy similar la estructura y todo es similar, las instrucciones son similares. De hecho, incluso podemos utilizar las mismas instrucciones de C++ y tenemos las librerías acordes para ello. O sea, si cargamos al programa las librerías de C++, podemos utilizar las instrucciones. Entonces tenemos aquí, esto es una aplicación muy sencilla. Si vemos, digamos, esta es la parte, pues digamos, la ventaja que tiene Arduino. Son aplicaciones supremamente sencillas, digamos, ya no es tan sencilla, digamos, si utilizamos un microcontrolador más especializado, digamos un Freescale o algo, las plataformas no son tan básicas, no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un botón para verificar que lo que hemos escrito esté bien. Tenemos aquí para cargar el programa, para crear un nuevo documento y aquí es para abrir y guardar. Listo. Entonces tenemos que este es el editor y aquí nos aparecen las notificaciones cuando hay algún error. Entonces, por último, tenemos digamos, como que un programita que, digamos, unas pequeñas instrucciones para que veamos. Eh, por ejemplo, entonces tenemos aquí en void setup, inicializamos pues, las variables, o sea, configuramos los pines. Entonces, digamos, aquí estamos colocando el pin mode, digamos el 13, el pin 13 lo estamos configurando como salida. Recuerden que del pin desde el 0 hasta el 13 se pueden configurar como entradas o salidas. Aquí, digamos, podríamos colocar, por ejemplo, otro pin mode 10, input. Entonces lo estaríamos configurando como una entrada. Entonces en el void loop, cuando loop significa que es cíclico, entonces aquí se coloca pues el programa como tal, lo que queremos que haga el programa. Entonces aquí se configuran las entradas y las salidas y inicialización de variables también puede hacerse. Y aquí pues ya el programa como tal. Entonces aquí con Digital Write estamos, digamos, asignándole un valor al pin. Entonces estamos diciéndole al pin 13, dale un estado alto, es decir, 5 voltios. Entonces, listo. Luego el delay sirve para retardos. Entonces aquí esto lo que está diciendo es espere mil milisegundos. Esto está en milisegundos. Entonces 1000 milisegundos, es decir, espere un segundo. O sea, es como que digamos esto lo que hace es correr instrucción por instrucción. Entonces inicia por acá y luego por acá. Digamos esto es programación pues en serie, no en paralela, porque también digamos cuando programamos por ejemplo las FPGAs, hay uno programa de forma paralela, es decir que todas las instrucciones, todo el programa se ejecuta al mismo tiempo. Aquí no. Aquí, digamos, es instrucción por instrucción. Digamos, si nosotros queremos aplicaciones muy avanzadas, trabajos muy avanzados, entonces
pues ya no utilizamos un microcontrolador, sino que podemos utilizar, digamos, una FPGA, que son digamos, sistemas mucho más robustos que un aparato de estos y obviamente mucho más costosos. Listo, entonces él le asigna, entonces otra vez, entonces él le asigna al pin 13 un estado alto, espera un segundo y luego sigue a la otra instrucción. Entonces dice que al pin 13 dele un estado bajo y espere otra vez un segundo. Es decir que este pin se va a poner en alto y bajo cada segundo. Entonces si aquí vemos, aquí están los comentariados y aquí la intención era encender un LED. Entonces aquí encienden un LED, lo tienen un segundo prendido, luego lo apagan y lo tienen apagado un segundo y así, y esto se va a repetir siempre, porque pues está dentro de un loop. Entonces listo, entonces se prende y se apaga, se prende y se apaga. Listo. Esta era la introducción a la parte de sistemas embebidos de Arduino y para la siguiente clase pues trabajaremos de fondo la parte pues de cómo se construyen programas o haremos a pequeñas aplicaciones para entender el funcionamiento de estos dispositivos. Incluso podremos simularlos mediante Proteus. Podemos simular estos, digamos, una aplicación con un Arduino. Listo, gracias.